Imagina, por un instante, un mundo donde los secretos más codiciados no se escriben a la luz del día, sino que se ocultan en las sombras, encerrados en manuscritos prohibidos, susurrados en los pasillos del poder, transmitidos solo a quienes se atreven a buscarlos. Visualiza un solo volumen antiguo, su cubierta de cuero desgastada por siglos de manos clandestinas. El título, casi borrado por el tiempo, reza, El arte de la seducción, no por Casanova, ni por algún gurú moderno de autoayuda, sino por el mismísimo Niccolò Machiavelli. Y si todo lo que creía saber sobre el deseo, sobre lo que lo despierta, lo que lo sostiene, lo que lo hace arder, estuviera equivocado. Y si la verdadera mecánica de la atracción sexual no se encontrara en las páginas de novelas románticas ni en los consejos bien intencionados de amigos, sino en la mente despiadada y calculadora del estratega más infame de la historia. Esta noche, abrimos ese libro prohibido. Nos adentramos en un mundo donde el deseo no es una chispa espontánea, sino un juego cuidadosamente orquestado. Donde el anhelo no es cuestión de azar, sino de estrategia. Donde el corazón no es un santuario, sino un campo de batalla. Pregúntate, ¿y si el deseo sexual no es un regalo, sino un arma? ¿Y si puede ser diseñado, manipulado, despertado a voluntad, por quienes comprenden las reglas del poder? ¿Estás listo para ver el deseo no como un sentimiento, sino como un juego? ¿Preparado para cuestionar todo lo que crees sobre la intimidad, la atracción y las fuerzas que nos mueven? Bienvenido al manuscrito prohibido. Bienvenido al arte maquiavélico de despertar el deseo. Niccolò Machiavelli. Su nombre evoca imágenes de tramas en penumbra, traiciones susurradas y el frío cálculo del poder. Durante siglos, se le ha pintado como el titiritero supremo, un hombre que veía el mundo no como debería ser, sino como realmente es. Pero reducir a Maquiavelo a un simple conspirador es no entender la profundidad de su genio. Ante todo, fue un incansable estudioso de la naturaleza humana. Para comprender a Maquiavelo, hay que retroceder a las calles laberínticas de la Florencia renacentista, una ciudad viva de ambición, rivalidad y secretos. Aquí, las alianzas cambiaban como el viento, y las fortunas se ganaban y se perdían en un abrir y cerrar de ojos. En este crisol de intrigas, Maquiavelo observó la mecánica desnuda del poder, cómo se conquista, cómo se pierde y, sobre todo, cómo se desea. Pero, ¿y si las ideas de Maquiavelo no se limitaran al gran teatro de la política? ¿Y si las mismas fuerzas que empujan a los hombres a tomar tronos también gobiernan los reinos más íntimos de la conexión humana? Piénsalo, la búsqueda del poder y la búsqueda del deseo no son tan distintas. Ambas son juegos de anticipación, de leer motivos ocultos, de saber cuándo avanzar y cuándo retirarse. Ambas requieren entender qué es lo que la gente realmente quiere, y qué es lo que teme. Maquiavelo escribió para príncipes, pero sus observaciones cortan más hondo que cualquier corona o reino. Vio que, bajo cada negociación, cada alianza, cada acto de seducción, yace una verdad fundamental: las personas no se mueven por ideales, sino por sus pasiones, sus inseguridades, su hambre de validación y control. Si Maquiavelo pudo manipular los corazones de reyes y reinas, ¿qué habría dicho sobre las guerras privadas que se libran en los dormitorios y en los corazones? ¿Qué estrategias habría ideado para la más personal de las luchas de poder, el despertar del deseo? Para responder a estas preguntas, debemos mirar más allá de la caricatura del villano y verlo como un lente, una forma de examinar la arquitectura oculta de la motivación humana. Al hacerlo, vislumbramos una posibilidad tan polémica como inquietante, que las leyes del poder y las leyes del deseo, en muchos sentidos, son una y la misma. Deseo. Nos enseñan a pensar en él como algo primitivo, automático, una fuerza de la naturaleza que irrumpe sin aviso, tan inevitable como la marea. La cultura popular nos dice que la atracción sexual es cuestión de química, de feromonas y hormonas, de destino y cuentos de hadas. Pero, ¿y si esto es solo una parte de la historia? ¿Y si el deseo no es simplemente un reflejo biológico, sino un enigma psicológico, uno que puede resolverse, manipularse, incluso diseñarse? Para desentrañar este misterio, hay que mirar más allá de la superficie. La psicología evolutiva nos dice que el deseo surgió como un mecanismo de supervivencia y reproducción. Pero incluso los instintos más básicos se moldean por el contexto, por la sutil danza del poder y la anticipación. La teoría del apego revela que nuestras primeras relaciones, cómo fuimos amados, cómo fuimos abandonados, dejan huellas invisibles en nuestros deseos adultos. La sociedad también deja su marca, enseñándonos que es deseable, que es prohibido y que merece ser perseguido. Como dice el refrán, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Pero, ¿y si esas razones pueden ser descifradas, y hasta dirigidas, por quienes se atreven a mirar en la oscuridad? Pero Maquiavelo habría visto algo más profundo.
Habría notado que el deseo no florece en la certeza, sino en la incertidumbre. No es el amante siempre disponible el más deseado, sino aquel que permanece justo fuera del alcance. El que se retira, el que cultiva el misterio, el que deja preguntas sin respuesta. Este es el arte de la imprevisibilidad, el mismo principio que mantiene a los cortesanos en vilo, que hace temblar a los reyes ante la traición, que convierte una simple mirada en promesa o amenaza. Piensa en los experimentos clásicos de la psicología, el principio de escasez, donde las personas valoran lo que es raro o difícil de obtener, el efecto de recompensa intermitente, donde la gratificación impredecible genera obsesión, el fenómeno del fruto prohibido, donde lo negado se vuelve irresistible. Cada uno revela una verdad maquiavélica, el deseo no es una línea recta, sino una partida de ajedrez. Cada movimiento, cada pausa, cada acto de retener es un riesgo calculado, una forma de tensar la cuerda y avivar la anticipación. Imagina un baile de máscaras, donde las identidades se ocultan y las intenciones se disfrazan. El verdadero placer no está en lo que se muestra, sino en lo que se esconde. La mente corre para llenar los vacíos, para descifrar el enigma, para conquistar el premio. Así también, el deseo sexual no se despierta con la persecución directa, sino con la creación del anhelo, haciendo que el otro se pregunte, espere y desee. Entonces, ¿es el deseo realmente espontáneo? ¿O es el producto de fuerzas psicológicas invisibles, orquestadas con precisión por quienes comprenden las reglas del juego? La respuesta, como diría Maquiavelo, no está en el corazón, sino en la mente, en las estrategias que usamos, en las historias que contamos, en el poder que ejercemos, muchas veces sin darnos cuenta. Si el deseo es un juego, la seducción es su estrategia, una serie de movimientos, cada uno calculado para provocar, atraer, desestabilizar. Maquiavelo, maestro del poder, habría reconocido que los mismos principios que inclinan imperios pueden encender las pasiones más íntimas. Aquí entramos en el reino sombrío de las tácticas maquiavélicas, donde la frontera entre autenticidad y manipulación se difumina, y donde la verdadera naturaleza de la química queda al desnudo. Primero, el poder de la ausencia. En un mundo obsesionado con la conexión constante, la ausencia se convierte en una fuerza rara y poderosa. Maquiavelo entendía que las personas valoran lo que no pueden poseer fácilmente. Cleopatra, la legendaria reina de Egipto, dominó esta táctica con efecto devastador. No siempre estaba presente, no siempre era accesible. Sus amantes, Julio César, Marco Antonio, eran atraídos no solo por su belleza, sino por su elusividad. Ella creaba deseo alejándose, volviéndose escasa, dejando que el anhelo fermentara en el espacio entre los encuentros. La psicología moderna lo confirma. Los estudios muestran que el contacto intermitente, más que la tensión constante, intensifica la atracción y mantiene vivo el deseo. Luego, el magnetismo del misterio. Maquiavelo sabía que el poder reside en lo oculto. Casanova, el célebre seductor veneciano, jamás se mostraba por completo. Era un maestro de la insinuación, de las medias verdades y las intenciones veladas. Comprendía que la imaginación es un afrodisíaco más potente que cualquier caricia. Cuando no lo sabemos todo sobre alguien, nuestra mente rellena los huecos, a menudo con fantasías más seductoras que la realidad. Lo desconocido se convierte en lienzo del deseo, y el seductor en artista y obra a la vez. Después, la manipulación del estatus. Maquiavelo escribió que las personas se sienten atraídas por quienes poseen poder, o al menos la apariencia de él. El estatus es magnético, señala valor, confianza, la capacidad de proteger o proveer. A lo largo de la historia, figuras como Lord Byron o Mata Hari cautivaron no solo por sus palabras o su físico, sino por su aura de importancia, por ese brillo de ser deseados por muchos. La prueba social, como la llaman los psicólogos, es un motor poderoso de atracción. Cuando alguien es visto como valioso por otros, su atractivo se multiplica. Pero la seducción maquiavélica no es solo fuerza y distancia. También existe el uso calculado de la vulnerabilidad. Revelar una debilidad, un secreto, una herida en el momento justo es invitar a la intimidad, crear un lazo que parece auténtico y raro. Sin embargo, como advertiría Maquiavelo, incluso la vulnerabilidad puede ser una táctica, una forma de desarmar, de bajar defensas, de atraer al otro más cerca. La línea entre la apertura genuina y la revelación estratégica es tan fina como el filo de una navaja. Como dice un viejo proverbio español, donde hay confianza, da asco. Pero en el arte de la seducción, la confianza se dosifica, se administra como veneno o como cura, según lo dicte el juego. Estas tácticas, la ausencia, el misterio, el estatus, la vulnerabilidad, no son nuevas.
son tan antiguas como el propio deseo humano, tejidas en las historias de los grandes amantes y manipuladores de la historia. Lo que sí es nuevo es nuestra disposición a verlas tal como son, no accidentes, no destino, sino el resultado de sutiles dinámicas de poder en acción. Esta es la verdad incómoda. Gran parte de lo que llamamos química no es una conexión mágica, sino un delicado equilibrio de poder. Nos atraen quienes nos desafían, quienes nos mantienen en vilo, quienes nos hacen sentir deseados y, al mismo tiempo, inseguros. La emoción de la persecución, la agonía de la espera, el éxtasis de ser elegidos, no son emociones al azar, sino los resultados previsibles de un juego tan antiguo como el tiempo. Sin embargo, al asomarnos a este arte oscuro, debemos enfrentar preguntas difíciles. ¿Dónde termina la seducción y comienza la manipulación? ¿Puede el deseo ser auténtico si es fabricado? ¿Qué significa esto para el consentimiento, la confianza, el amor mismo, si nuestros sentimientos más íntimos pueden ser moldeados por tácticas y estrategias? Si el deseo puede ser despertado, manipulado, incluso fabricado, ¿qué significa eso para el amor? ¿Es una conexión genuina, o solo otra jugada en el interminable juego del poder? Las respuestas son tan escurridizas como el propio deseo, esperando en las sombras a quienes se atrevan a buscarlas. En el Renacimiento, el mundo de Maquiavelo era de cartas escritas a mano, encuentros secretos y citas orquestadas con precisión. Hoy, el tablero se ha trasladado al mundo digital. El campo de batalla es virtual, las armas son algoritmos, y los jugadores, incontables. El deseo, antes una negociación privada, ahora es un espectáculo público, curado, cuantificado, mercantilizado. Piensa en la arquitectura de las aplicaciones de citas modernas. Desliza a la izquierda, desliza a la derecha, un gesto simple, pero bajo él se esconde una red compleja de disparadores psicológicos. Los perfiles se construyen con la precisión de una campaña política, la foto perfecta, la biografía calculada, un toque de misterio, una pizca de vulnerabilidad. Cada elección es un movimiento estratégico, diseñado para maximizar la atención y minimizar el rechazo. El principio de escasez sigue vivo, los matches se racionan, los mensajes se retrasan, y la ilusión de opciones infinitas mantiene a los usuarios enganchados. Pero el verdadero genio maquiavélico no está en los usuarios, sino en los sistemas mismos. Algoritmos invisibles y fríos deciden quién ve a quién es notado, quién queda en la sombra digital. No son neutrales, están diseñados para mantenernos atrapados, para avivar el deseo, para crear la dosis justa de incertidumbre y anticipación que nos hace ansiar el próximo match, el próximo mensaje, la próxima conexión fugaz. El juego está amañado, pero las reglas son invisibles. Las redes sociales amplifican estas dinámicas. El estatus se mide en likes y seguidores, el atractivo en comentarios y compartidos. El arte del misterio se transforma en el arte de la curaduría, mostrar lo justo para intrigar, nunca lo suficiente para saciar. La vulnerabilidad se convierte en espectáculo, la autenticidad en marca. Los límites entre el yo y el personaje se difuminan, y la línea entre seducción y manipulación se vuelve cada vez más delgada. ¿Somos más libres que nunca, o simplemente más manipulados? La abundancia de opciones crea la ilusión de libertad, pero también la parálisis de la indecisión. El mercado del deseo es ruidoso, saturado, implacable. En un mundo donde todos juegan, donde cada interacción es una jugada en el tablero del poder, ¿es posible una conexión genuina? ¿O nos hemos vuelto todos, por necesidad, un poco maquiavélicos, maestros de la estrategia, pero extraños ante nosotros mismos? La era digital no ha cambiado las reglas del deseo, solo las ha hecho más visibles, más despiadadas, más ineludibles. La pregunta no es si jugamos el juego, sino si alguna vez podremos escapar de él. El deseo, visto a través del prisma de Maquiavelo, no es una fuerza suave. Es una negociación de poder, un pulso sutil de voluntades. Pero, ¿dónde termina la estrategia y comienza la manipulación? ¿En qué momento el arte de la seducción cruza la línea hacia la coerción? No son solo cuestiones de técnica, sino de ética, preguntas que han inquietado a filósofos y amantes durante siglos. Michel Foucault, el filósofo del poder, decía que toda relación está atravesada por corrientes invisibles de influencia. El poder no siempre oprime, a veces seduce, a veces embriaga. Pero siempre está presente, moldeando nuestras decisiones, nuestros límites, nuestra propia identidad. Simone de Beauvoir, al escribir sobre el amor y la libertad, advertía que la verdadera intimidad es imposible cuando uno busca poseer o dominar al otro. El deseo, decía, debe nacer del reconocimiento mutuo, no de la dominación. Sin embargo, en la vida real, la línea rara vez es clara.
La influencia puede sentirse como halago, o como presión. Una ausencia calculada puede crear anhelo, o ansiedad. El arte del misterio puede inspirar fascinación, o sembrar inseguridad. Las mismas tácticas que despiertan el deseo pueden también minar la confianza, erosionar el consentimiento y dejar cicatrices profundas. Entonces, ¿puede el deseo liberarse del poder? ¿O toda relación es, en algún nivel, una negociación, una danza de influencia, anticipación y control? Tal vez la respuesta no esté en negar el juego, sino en tomar conciencia de él. Entender la mecánica del deseo no es volverse manipulador, sino volverse consciente de las fuerzas que nos mueven. Es reconocer cuando influimos y cuando somos influidos. Es poner límites, comunicar con honestidad, buscar no solo placer, sino respeto y comprensión. Si se usa con responsabilidad, el conocimiento de estas dinámicas puede llevarnos a conexiones más profundas y éticas. Puede empoderarnos para elegir, en vez de ser elegidos, para seducir, en vez de ser seducidos, para amar, en vez de conquistar. El reto no es escapar del juego, sino jugarlo con honestidad, empatía e integridad. Al final, el verdadero arte del deseo no está en ganar, sino en conectar, auténticamente, conscientemente, sin miedo. Al final, todo juego tiene su precio. Despertar el deseo es despertar el poder, una fuerza capaz de atar, elevar o destruir. Hemos viajado desde los pasillos en penumbra de la Florencia renacentista hasta las pantallas luminosas de la era digital, siguiendo la arquitectura oculta del anhelo y la atracción. Hemos visto cómo los principios maquiavélicos, ausencia, misterio, estatus, vulnerabilidad, no son reliquias del pasado, sino estrategias vivas, moldeando la forma en que amamos, en que nos conectamos, en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Pero cuando cae la última pieza del ajedrez, queda una pregunta más profunda: ¿a qué precio jugamos este juego? Cuando cada mirada, cada palabra, cada silencio se convierte en un movimiento, ¿somos realmente libres? ¿O estamos atrapados en un ciclo de anticipación y desilusión, siempre persiguiendo algo que se escapa entre los dedos? El verdadero maquiavélico no es quien manipula sin conciencia, sino quien ve el juego tal como es, y elige cómo jugarlo. Entender el deseo no es volverse titiritero, sino reconocer los hilos que nos mueven a todos. Es ver las historias que creamos, los papeles que interpretamos, el poder que ejercemos, muchas veces sin saberlo. Así que, al retirarte de esta exploración, pregúntate, ¿qué historias te han contado sobre el amor y el deseo? ¿Qué juegos has jugado, consciente o inconscientemente? ¿Cuándo has sido estratega, y cuándo peón? Quizá el mayor acto de poder no sea despertar el deseo en otro, sino despertar la comprensión en uno mismo. Mirar más allá de la superficie, cuestionar los guiones heredados por la cultura, la historia, nuestros propios miedos y anhelos. Buscar no solo placer, sino sentido. No solo conexión, sino verdad. Al final, el juego detrás del juego no es ganar o perder, sino ver. Elegir, con los ojos abiertos, cómo nos movemos en el mundo del deseo, qué damos, qué reservamos, qué buscamos y qué entregamos. El manuscrito prohibido no es un manual de instrucciones, sino un espejo. Refleja nuestros anhelos más profundos, nuestras estrategias más oscuras, nuestras contradicciones más humanas. La pregunta no es si jugarás el juego, sino cómo. Y en esa lección, tal vez, reside la única libertad real que tenemos. Gracias por mirar.